Primer que tot, donar les gràcies a la senyora Ana Maria Peula per haver vingut i fer-nos aquesta sessió. Tot això d'aquí va ser perquè la gent començava a preguntar de les pràctiques remunerades o no remunerades i llavors hi havia una ordre ministerial del Ministeri de la Seguretat Social, d'Inclusió i Migracions, i que és aquesta l'ordre, la 386/2024 de 29 d'abril, ¿no? Que diu, por la que se regula la suscripción de convenio especial con la Seguridad Social a efectos del cómputo de la cotización por los periodos de prácticas formativas y de prácticas académicas externas, reguladas en la disposición adicional 42ª del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Llavors, lo que hemos posat és que este procedimiento afectará a personas que hayan realizado prácticas no remuneradas realizadas antes del 1 del 24 y prácticas remuneradas antes del 1 de noviembre del 2011. Tot això d'aquí ens va portar que la gent et feia preguntes. Dius, bueno, doncs davant de tot, preguntem, això de que ho vam comentar als delegats de Catac, i l'Àngel diu, ei, jo conec una persona. Dic, doncs perfecte, votes ens convides. I llavors va ser que vam invitar a això. Li vam dir a veure si la senyora Ana Maria Peola podria vindre, ens ho podria explicar, a veure com funciona a efectes de cotització, si això d'aquí també pot tindre efectes de triennis o no, o què és el que pugui haver, perquè estem una mica allò, amb la ignorància de com ho podem tindre. Llavors, jo ja, sense més, té ella la paraula, i que ella és la subdirectora provincial de gestió recaudatòria de la tesorería. Muchas gracias. Sí, vale. Bueno, pues gracias también al hospital por invitarme a venir aquí a hablar de... No, bueno, a ver, espera un momento. ¿Me oís? ¿Aquí ahora? ¿Se me oye ahora? Vale, bien, pues gracias al hospital por invitarme a hablar de una de las novedades más importantes que hemos tenido recientemente en Seguridad Social. ¿Por qué es importante? ¿No me oís? ¿No me oís? Los de online ¿me oyen? ¿Me oís? Sí. Pues, este de aquí, pues, el mío. Sí. Bueno, pues ¿sí me oís ahora? Sí, oímos. Sí. Vale. Bueno, pues se trata de una medida que ha tenido gran repercusión. ¿Por qué? Porque afecta a un número muy importante de personas y sobre todo porque estas personas son personas jóvenes. Se trata de una extensión de beneficios en la seguridad social que afectan principalmente a los jóvenes. La seguridad social tiene gran interés en acercarla a estos ciudadanos a la seguridad social, porque estos jóvenes son los que en el futuro van a sostener la seguridad social. ¿De acuerdo? Vamos a pasar. Bueno, pues como sabéis, desde 1 de enero del 2024, los alumnos que realizan prácticas formativas no remuneradas están incluidos en el sistema de la seguridad social. Esta medida ha permitido, pásame la página, por favor. Esta medida ha permitido pues, que un total de, en el año pasado, 944.547 jóvenes hayan sido dados de alta en el sistema de la seguridad social y, por tanto, han empezado a cotizar. Al menos un día de prácticas han estado de alta. Por comunidades autónomas podemos comprobar que Cataluña es donde más alumnos se han dado de altas en prácticas no remuneradas. Se registraron un total de 185.368 alumnos, seguida de Madrid, Andalucía y después la Comunidad Valenciana. Y Lleida es la segunda provincia catalana, después de Barcelona, evidentemente, que contiene más estudiantes registrados y dados de alta en prácticas no remuneradas. Con esta medida, al final, todos los alumnos, porque las prácticas remuneradas ya estaban incluidas, se incluyeron en la seguridad social desde el 2011, pero ahora se ha modificado un poco la regulación. Con esta medida, bueno, pues nos acercamos a casi 1 millón de estudiantes que están incluidos ya en seguridad social. Bueno, esto es un poco lo que vamos a hablar. Vamos a ver. Pasamos. Bueno, quería como introducción comentaros que la importancia de la regulación que refuerza los derechos de los jóvenes que están, de los estudiantes, se ha puesto siempre de manifiesto tanto desde la Comunidad Europea como en la doctrina laboralista española.
Hay una resolución, bueno, durante el semestre europeo, en el 2023, durante el semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas, prioridades sociales y en materia de empleo, se aprobó la resolución del Parlamento Europeo de 15 de marzo de 2023, número 2022/2151. Bueno, en esta resolución lo que se considera es que los trabajadores cualificados, la educación, la formación y el aprendizaje, pues revisten gran importancia para garantizar una transición justa de la economía europea. A mí me gustaría que leyéramos detenidamente o en algún momento lo que dice exactamente esta resolución en su apartado 30. Pues los parlamentarios europeos manifiestan su preocupación porque se ha producido se observa un abandono prematuro de la educación en Europa. Hay un importante número de jóvenes, porcentaje de jóvenes que abandonan la educación. Esta gente joven que abandona la educación corre el riesgo de caer en la pobreza alimentar, la pobreza generacional. Ese círculo vicioso, ¿no?, en el que si un niño nace en una familia pobre, le va a costar salir, va a arrastrar y va a transmitir a sus generaciones, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, esa pobreza. Pues bien, los parlamentarios en esta resolución lo que hacen es pedir a la Comisión Europea que coordine y aplique soluciones adecuadas para mantener a los niños y a los jóvenes en los centros docentes, en las escuelas y en los institutos, en fin, en los sitios de educación. Y además que pide también que coordine junto con los Estados miembros que apliquen soluciones adecuadas para garantizar el derecho a los jóvenes a periodos a prácticas y de aprendizaje y que estas prácticas sean de calidad, inclusivas y remuneradas. Bien, continúa diciendo que condena la práctica de las prácticas no remuneradas como una forma de explotación, de violación de los derechos de los jóvenes y está pidiendo a la Comisión y a los Estados miembros que propongan un marco jurídico común para garantizar que las prácticas se hagan con una remuneración justa y evitar prácticas explotadoras. A menudo se ha observado que las personas, los jóvenes que hacen las prácticas, lo que hacen es sustituir mano de obra de manera gratuita. Al final les dejan pequeños trabajos que los que no quieren hacer los trabajadores de las empresas y sin retribuir. Total, que esas prácticas que están haciendo no les están repercutiendo en el objetivo, en su enseñanza. Si una persona no aprende lo que en el futuro tiene que hacer, pues flaco favor nos hacen, porque al final tendremos enfermeras, médicos, etcétera, pues que no habrán hecho un trabajo previo. ¿De acuerdo? En total, pide también que se apoyen a los empleadores, ¿vale?, para que ofrezcan periodos de prácticas y de aprendizaje a jóvenes con discapacidad. En total, que en general, bueno, pues que incluya criterios de calidad en las ofertas presentadas a los jóvenes y que incluya también el principio de remuneración justa. Pues bien, ¿qué hemos hecho en España? En España las prácticas remuneradas ya se incluyeron en el sistema de la seguridad social, ya las personas ya cotizan, etcétera, desde noviembre del 2011. Y lo que hemos hecho ahora, en el 2023, el Real Decreto Legislativo 2/2023 incluyó una nueva disposición adicional, la 52ª, en la Ley General de la Seguridad Social, que exactamente contempla que la realización de prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en programas de formación y la realización de prácticas académicas externas al amparo de la respectiva regulación legal y reglamentaria de cada una de estas prácticas determinará la inclusión en el sistema de la seguridad social. Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues estar incluido en el sistema de la seguridad social tiene dos aspectos fundamentales. Por una parte son periodos que computarán para futuras prestaciones. Los alumnos tendrán cotizados todos los días que coticen para futuros derechos. Por ejemplo, se tendrá en cuenta para solicitar una jubilación. Y por otra parte, los alumnos que estén realizando las prácticas en estos momentos podrán beneficiarse de la protección que
que tiene actualmente. Por ejemplo, si tiene un accidente de trabajo. Recientemente, desgraciadamente, aquí en esta provincia tuvimos hace poco, en enero, un chico que estaba haciendo prácticas en una empresa y tuvo un accidente de trabajo y un accidente haciendo las prácticas y falleció. Bueno, pues en estos casos están protegidos por todas las prestaciones que ofrece la Seguridad Social en estas situaciones. ¿De qué prácticas estamos hablando? Pues bueno, estamos hablando de prácticas tanto remuneradas como no remuneradas y curriculares y extracurriculares. Ya sabéis que las curriculares son las que forman parte del plan de formación y las extracurriculares son algunas prácticas que se pueden hacer de manera voluntaria, pero siempre con convenio del centro formativo o de la universidad en las que se preste. Las prácticas que están incluidas son las que están realizadas por alumnos universitarios y están dirigidas a la obtención de títulos oficiales, títulos de grado, de máster, de doctorado. Luego hay otros títulos propios de las universidades, como son máster de formación permanente, diplomas de especialización, diploma de experto. Estos son estudios un poco ya más específicos. También están incluidos todos los alumnos que están realizando la formación profesional, excepto los que la realizan en régimen intensivo. Esto es la formación, se refiere a la formación dual, a aquellos estudiantes de formación profesional que lo que hacen es estar todo el día en la empresa. Entre el 35 y el 50% de las prácticas ya se realizan en las empresas. Entonces, para estas personas, estos chicos y chicas, pues lo que se les hace es un contrato de trabajo, o sea, no quedan incluidos como estudiantes. Y luego también se incluyeron con posterioridad a que se dictaminara esta disposición adicional, por otro Real Decreto, añadieron a los estudiantes de enseñanzas artísticas profesionales o superiores, depende de si son ciclos formativos o que tienen la consideración de grado. Y a las enseñanzas deportivas siempre que entren dentro del sistema educativo. ¿Qué prácticas no remuneradas están excluidas? Pues bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Todo es lo que sea lo contrario a lo que hemos dicho antes, a las realizadas por alumnos universitarios que no estén dirigidas a la obtención de títulos propios de la universidad o de los centros formativos. Las prácticas de formación no reglada, es decir, aquellas que se realizan en centros que no son oficiales, no están reconocidas por el Ministerio de Educación, no están registradas, siempre que sean no remuneradas, porque las remuneradas no entrarían dentro de la disposición adicional con las características que ahora vamos a explicar, pero estarían incluidas por el Real Decreto aquel del 2011. O sea, estarían incluidas en el sistema, pero tendrían otro tipo de cotización y otras características. Y por otra parte, estarían también excluidos, bueno, hablamos de los programas, los Erasmus y las prácticas que se realizan en el extranjero, que esto también suscita mucho interés. Estarían incluidas también siempre que el estudiante esté en la universidad aquí, incluido en la universidad y sea la universidad la que los lleve. O sea, distinto es que vayan y al final estén en la universidad extranjera, ¿vale? Que fa calor. No pases. ¿Qué alumnos? A ver, estamos aquí, sí, vale. ¿Qué alumnos estarían excluidos? ¿A quiénes no se daría de alta? Las personas, si hay un alumno que, por lo que sea, está trabajando, está de alta en cualquier régimen de la Seguridad Social, porque puede estar trabajando y a la vez realizando estudios, en ese supuesto no estarían incluidos, mientras que dura esa situación estarían excluidos. Se les daría de alta, etcétera, pero no cotizarían mientras que se superponga esa situación. El fin último de toda esta normativa es que estén protegidos por la Seguridad Social para prestación. Si ya lo están, no los vamos a proteger doblemente. ¿Vale? Estarían excluidos también las personas que están en situación asimilada a la obligación de cotizar, que no están de alta, pero es como si lo estuvieran, por alguna razón están cotizando. Es, por ejemplo, en las prestaciones, los perceptores de prestaciones de desempleo de carácter contributivo, los que cobran el paro.
¿vale? Estos están cotizando y por lo tanto estarían excluidos mientras tanto están en esa situación. Estas prácticas no cotizarían, no les contarían, ¿vale? Las personas que sin estar de alta, hay otras situaciones que no están de alta y no están cotizando, el desempleo cotiza, salvo el desempleo subsidiado, ese no cotizaría y ese sería una situación asimilada sin cotización. Hay otras personas, por ejemplo, los que tenemos cuidado, estamos de guarda legal por cuidado de hijos, sabéis que los menores, los primeros 3 años se computan, si estamos en excedencia, los primeros 3 años se computan como si estuviéramos trabajando, o sea, las cotizaciones se computaría como de cotización efectiva. Entonces, en ese caso, como ya está cubierto, si una persona estuviera haciendo prácticas y estuviera en esta situación, como ya está cubierto por esta otra situación, no entraría dentro de la disposición adicional 52. Y tampoco se aplica a todos aquellos que ya sean pensionistas de jubilación o de incapacidad permanente, tanto en las modalidades contributivas o no contributivas. Ya son pensionistas, ya no, bueno, pues un poco que ya no necesitan, se pierde esa necesidad. Vale, ¿y en qué régimen? ¿Cómo se incluyen? Pues se incluyen como trabajadores asimilados a cuenta ajena en el régimen general de la Seguridad Social, excluidos los sistemas especiales del régimen general. El régimen general es el régimen en el que casi todos los trabajadores estamos, pero dentro del régimen general hay sistemas especiales, por ejemplo, el sistema especial agrario, que aquí tenemos muchos. Pues bien, si estas estudiantes estuvieran, por ejemplo, en la Escuela de Capacitación Agraria, lo normal es que vaya a hacer sus prácticas a una explotación agraria. Los trabajadores están incluidos en el sistema especial, pero en el caso de los estudiantes se incluirían en el régimen general normal. ¿De acuerdo? Y si en el supuesto de estudiantes o alumnos que realizaran sus prácticas a bordo de embarcaciones o en actividades portuarias, se les incluiría en el régimen especial de trabajadores del mar con las características propias de ese régimen. Vale, la acción protectora, ¿qué beneficios tiene la inclusión en la seguridad social de todas estas personas? Pues en principio la acción protectora es la que corresponde, es la que se da con carácter general a cualquier trabajador en el régimen general de la seguridad social o en el régimen especial del mar, que hemos dicho que pueden estar comprendidas. Excepciones. No se protege, hablamos de de todas. Hablamos de la protección por desempleo. Están excluidos de la protección por desempleo. La cobertura del Fondo de Garantía Salarial, ya sabéis que es en caso de que las empresas pues no paguen a los trabajadores, etcétera, siempre está la protección del Fondo de Garantía. En este caso, estamos hablando de alumnos, de estudiantes, no estamos hablando de trabajadores, no tienen esa consideración. Por lo tanto, no se aplica el Fondo de Garantía Salarial. Tampoco se aplica la formación profesional, porque también la formación profesional es para trabajadores, es la formación que se hace de manera continuada y a la que tienen derecho todos los trabajadores. Y en el caso de prácticas no remuneradas, tampoco se aplica, se tiene derecho a la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. Las prácticas remuneradas sí, ¿vale? Porque las prácticas remuneradas es una especie de contrato ya de formación. Vamos. Bien, los estudiantes, las personas que están haciendo prácticas ahora, ¿cuáles son las prestaciones así como más importantes que pueden tener? Pues en principio pueden tener derecho a las prestaciones económicas por nacimiento y cuidado de menor, o sea, la maternidad, la paternidad, a las situaciones de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. En estos casos, si un estudiante está en esa situación, tiene derecho a sus prestaciones correspondientes y los pagos se hacen directamente por el INS o por las mutuas. Por otra parte, las prestaciones de incapacidad temporal. Las prestaciones de incapacidad temporal hemos dicho que no están incluidos por contingencias comunes, están excluidos las prácticas no remuneradas, pero sí están incluidas en las de accidente de trabajo. ¿De acuerdo? En ese caso, ¿bien hecho algo?
Bueno, si acaso después ya seguimos con las preguntas. Bien, en la incapacidad temporal se haría en régimen de pago delegado. Sabéis que el régimen de pago delegado es que el pago lo haría la empresa o la empresa o el instituto, la universidad o el centro de formación que lo ha dado de alta, y luego la Seguridad Social se lo descuenta y se lo paga a ese, para no tener que todo el mundo andar pidiendo individualmente. ¿De acuerdo? Es como nos pasa a nosotros cuando estamos en IT, nos paga la empresa, pero el INS luego pues se lo descuenta a la empresa de las cotizaciones. Otra cosa que también es importante, que la gente pregunta mucho, es el derecho a las prestaciones. Si antes de hacer prácticas alguien tenía una prestación, porque había estado de alta en una empresa y estaba en IT y luego ha pasado a pago directo, ha seguido en IT, etcétera, si se pierde o no se pierde. En principio, el hacer prácticas no afecta a las posibles prestaciones que este alumno estuviera percibiendo. Podría ser una viudedad, por ejemplo, alguien joven que, bueno, pues que ya es viudo, una invalidez permanente. ¿Afecta a hacer prácticas? ¿Los alumnos pueden hacer prácticas? Sí, no afecta para nada a las prestaciones que ya tuviera derecho. Distinto es que haciendo prácticas tú generes el derecho a la IT, a la maternidad, paternidad, entonces sí que tienes que dejar de hacer las prácticas. Sería incompatible con la prestación. O si haciendo prácticas pues, encuentras trabajo y te dan de alta en una empresa, esas prestaciones que has generado como alumno en prácticas se extinguirían y empezarías a tener las posibles prestaciones que tuvieras por la nueva alta en la empresa. O sea, las prestaciones se extinguirían en estos supuestos. Y tampoco se modifica el título por el que se tuviera derecho a la prestación por asistencia sanitaria. Había un poco también de revuelo en aquellos supuestos de alumnos que tienen asistencia sanitaria pues por MUFACE, por la MUGEJU, ¿vale? Por los funcionarios del Estado, como beneficiarios de mutuas alternativas. Entonces, no se pierde el derecho, o sea, tú puedes seguir teniendo la asistencia sanitaria por esas mutualidades. Pasamos. ¿Cómo se contaría? Efectos de las prestaciones. La base de cotización, en el caso de prácticas remuneradas, si tú tienes derecho a una prestación, se tomaría como base para la prestación la base mínima de cotización del grupo 7, que actualmente en este 2025 son 1.381,20 al mes. En el caso de que no estuviera el mes completo en prácticas, pues se tomaría la parte proporcional. En el caso de prácticas no remuneradas, sería el resultado de multiplicar la base de cotización del grupo 8 diaria, con carácter diario, que son 46,08, por el número de días realizadas en el mes, siempre con el límite de lo que hubiera correspondido al grupo de cotización mensual, que sería 1.381,20 que hemos dicho antes. Y además, una cosa importante es que en las prácticas no remuneradas, cada día de prácticas se multiplica por 1,61. ¿Vale? Te suma más prácticas. Si tú has hecho 21 prácticas, al final te cuentan 31 días. Esos 31 días son los que tú tendrías de carencia para las prestaciones que fueran. ¿De acuerdo? Y en las prácticas remuneradas, bueno, los periodos cotizados se acreditan pues, desde la alta hasta la baja, como cualquier trabajador. ¿Qué tiene que hacer un alumno que empieza a realizar las prácticas? En principio no tiene que hacer ninguna actuación. Son los centros formativos o las empresas donde se realizan las prácticas los que están obligados a hacer todos los procesos. Lo que sí que se tiene que tener en cuenta es que se necesita el número de la Seguridad Social. Si no lo tiene, el alumno puede solicitarlo por su cuenta. Si no, pues los centros educativos o las empresas también tienen la posibilidad de solicitarlo, ningún problema. En el caso de extranjeros, de alumnos extranjeros, lo que sí que se pide es que tengan el NIE, que residan en España legalmente, ¿de acuerdo? Que tengan visado si fuera necesario. Pasamos. ¿Quiénes son los sujetos obligados a tramitar todas las altas y las cotizaciones?
Pues en el tipo de prácticas formativas remuneradas son los centros, las empresas, organismos, entidades donde se realizan las prácticas, ¿vale? Y en el caso de prácticas formativas no remuneradas sería lo mismo, donde se desarrollan las prácticas, excepto que en el convenio o acuerdo de colaboración que se hace entre la empresa y la entidad formativa, se establezca que será el centro formativo el que asume las obligaciones. Cuando se dispuso esta nueva norma hubo bastante revuelo porque, claro, para los centros formativos todo esto suponía, bueno, pues al final es bastante... Cuando hay muchos alumnos, pues al final de su presupuesto, pues tenían que dedicar a estas prácticas bastante. Yo creo que la universidad paga unos 20.000 euros mensuales aproximadamente en prácticas, o sea que supone un importante gasto. Y luego, además, todos los procedimientos para de alta, cotizar, etcétera, todos los procedimientos administrativos. Pero bueno, en fin, al final todo se fue un poco cuadrando, ¿no? Además, también se tenía miedo porque si se trasladaba a las empresas una nueva obligación, pues quizás las empresas iban a ser reticentes a acoger alumnos en prácticas. Hubo un poco mucha duda y con todo esto, al final, en Cataluña y prácticamente en toda España, al final, en las prácticas no remuneradas son los centros formativos, la universidad y los centros oficiales no oficiales, los que hacen todos los trámites y son los que están ingresando las cuotas. O sea, es a cargo de los centros formativos. De todas maneras, este primer año, bueno, ya veréis que ahora cuando hablemos de la cotización hay muchas bonificaciones, prácticamente es el 95% está bonificado y ese 5% este año pasado, durante 2024, el Ministerio de Educación en todo lo que eran ciclos formativos lo asumió también, o sea que en realidad tampoco se trasladó a las comunidades autónomas esa carga porque, bueno, eran presupuestos que ya sabéis que, bueno, para aprobar los presupuestos lo que tienen que montar y que están cerrados y que luego pues no pueden dedicar cantidades de un sitio para otro. En fin, que durante el 2024 ha sido así como muy light y prácticamente no ha costado nada. Poco a poco pues se irá resolviendo. El plazo para comunicar las altas en el caso de las empresas o del centro del centro formativo es, en el caso de prácticas remuneradas, es como los trabajadores, altas con carácter previo. Lo tienen que comunicar antes de que empiece el alumno a realizar las prácticas. Y en el caso de no remuneradas, pues tienen 10 días para comunicarlas. Tienen otras obligaciones que en el caso de las prácticas no remuneradas, pues tienen que comunicar trimestralmente, tienen que comunicar los días, claro, era bastante jaleo administrativo también, tienen que comunicar cada día los días que ha hecho el alumno durante cada mes. O sea, en abril tienen que comunicar los días que han hecho en enero, febrero y marzo, así durante todo el año. Los días efectivos de prácticas, los días, en caso de alumnos que han estado en situación de incapacidad temporal, en situaciones de pago directo, que son las que hemos dicho, lo del cuidado de menor, maternidad, paternidad, etcétera, los días que hubieran realizado prácticas en esa situación o los alumnos que estén en IP, pues lo mismo, ¿no? Y si no hubieran realizado ninguna práctica, pues también lo tienen que comunicar. Son comunicaciones administrativas que, pues que tienen, ya se pone cierto engorro, la verdad. En fin, se tienen que controlar. Me he hecho pedicura y eso, ¿no? Pero porque me hace todo lo de la uña. Yo pocho por antes. De acuerdo, esto sería el calendario, ¿no? Que tendríamos, lo que os decía, cuándo se tienen que comunicar los movimientos. Pues bueno, en abril se comunicarían todas las prácticas de enero, febrero, marzo y así sucesivamente en cada mes. Bueno, ¿cómo se cotiza? Pues mirad, en el caso de prácticas remuneradas se aplica las reglas de cotización de los contratos formativos.
aquí ya veis que es una cuota única, se paga por contingencias comunes 67,13 euros, de los cuales 55,97 van a cargo de la empresa y 11,16 serían a cargo del alumno. Aquí hablamos trabajador, pero es alumno. Pero de estas cuotas hay una reducción del 95%, lo que os comentaba, con lo que al final la cuota se convierte en 3,36, de los cuales 2,80 es a cargo de la empresa, 0,56 a cargo del alumno. El alumno aquí ya está cotizando y ya tiene una parte que va a su cargo, pero son 0,56 céntimos. Por contingencias profesionales, la empresa tiene que añadir además 7,71. Las contingencias profesionales no tienen bonificación. Y eso va a cargo exclusivo de la empresa, con lo cual el total que se paga en el caso de prácticas remuneradas son 11,07 euros al mes. Tampoco no es tanto. De los cuales 10,51 va a cargo de la empresa y 0,56 a cargo del alumno. Y en el caso de las prácticas no remuneradas, pues consiste una cuota que se establece anualmente en la Ley de Presupuestos del Estado o en las órdenes de cotización, si no hay presupuestos. En el 2025 es una cuota de 2,79 euros para contingencias comunes, de 2,79 euros al día, con un máximo de 63,44 al mes, pero con la reducción del 95 se convierte en 0,14 céntimos al día. Las contingencias profesionales son 0,34 euros al día, con lo cual la cuota mensual, pues la cuota diaria es poca. Una cuota mensual en el que el alumno hubiera estado todo el mes en prácticas costaría más o menos 10 euros también. Bueno, en realidad para la protección que ofrece, pues prácticamente está subvencionado. Y lo que os digo, de todo esto, en el caso de los ciclos formativos, pues se absorbió todo por el Ministerio de Educación. Bueno, esto yo creo que ya lo hemos dicho, vamos a pasar. Y la liquidación de las cuotas, pues es lo mismo. Tienen la obligación de cada trimestral, pues luego presentar las liquidaciones y cotizar estas cantidades. ¿Cómo pueden los alumnos y todas las personas que estén de alta por prácticas remuneradas o no remuneradas comprobar su vida laboral? En el caso de pues a través de un informe de vida laboral. En el informe de vida laboral, que se puede obtener a través de bueno, yo creo que todos ya sabemos cómo se obtiene, a través de la sede electrónica, del portal de la Seguridad Social Importas. Hay dos nuevos anexos en el informe que sale, en el que se contemplan, por un lado, los días de prácticas comunicadas por el centro de formación, los días que se computan a efectos de cotización y los días multiplicados por el 1,61 que computan a efectos de prestaciones. Y por otro lado, hay otro informe que en el caso de alumnos que los hubieran dado de alta pero estuvieran excluidos por aquellas situaciones que os he dicho, porque ya estén de alta en otra empresa, porque sean pensionistas, pues les saldrían los periodos que están de alta pero que en realidad no les cuentan nada. Esto es lo mismo, se repite. Aquí os quería comentar este caso porque en estos supuestos de que un alumno esté de alta en otra empresa o que esté excluido, ¿qué pasa si en este caso, tenemos un alumno que ha hecho 25 días, pero hay un periodo entre el día 10 y el 20 que ha estado de alta en una empresa? Pues en ese tramo no se pueden poner prácticas porque está excluido. Pero si tenemos al final 25 días menos 10 días que ha estado de alta, nos salen 15 días. O sea, no se pueden poner los 25 días. Estos días, los días que se restan, se colocan en los huecos que hay. Entonces, este alumno en realidad tendría 20 días. 25 menos 20, 5 días efectivas por los que no se cotiza. 5 días que no se cotiza, todos los días de práctica se han colocado en los huecos del mes. No sé si lo acabáis de entender. O sea, que no tendría los 25 días, ¿vale? Y no se le multiplicaría ese 1,61. O sea, tendría los 25 días, se le restan todos los días en los que estaba excluido y son los que le contarían.
Bueno, y ahora yo creo que viene la que más os interesa a vosotros, los que estáis aquí, porque antes he dicho que afectaba a los más jóvenes, pero bueno, también afecta a los que fuimos jóvenes hace más tiempo, que hicimos prácticas y que pues en su momento no se nos dio de alta o no tuvimos la oportunidad, ¿no? Entonces se ha previsto la posibilidad de que todas las personas que hicieron prácticas, este tipo de prácticas, hace años, se puedan suscribir con la Tesorería de la Seguridad Social un convenio especial. Un convenio especial es algo voluntario y al final el sujeto obligado es el que lo solicita. En este caso, todo esto que os he explicado, la cotización, etcétera, la tendríamos que hacer nosotros. Pero nosotros, el que suscribe este convenio especial. Ahora os cuento cómo. Como no hay empresa, no había empresa, no había alumno, no había ley, entonces no hay bonificación, no hay nada. Estaríamos cotizando como si estuviéramos en régimen general un mes normal, excluida la incapacidad temporal, porque en el convenio especial lo que se cotiza es por jubilación, incapacidad y muerte y supervivencia, viudedad, orfandad, etcétera. Bueno, vamos a ir repasando y así vemos. Bueno, pues implica el ingreso de la cotización de los periodos de prácticas que en algún momento estuvimos haciendo prácticas y ahora nos interesa por razones obvias, básicamente por tener derechos a la jubilación que ya lo tenemos más próxima. Los periodos se consideran efectos de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia derivadas de contingencias comunes. O sea, si en trabajo son periodos pasados, eso ya no se contempla. ¿Y quiénes pueden solicitarlo? Pues todas estas personas, ¿vale? Que de las que hemos estado hablando, que estaban incluidas, los que realizaron prácticas formativas y académicas externas remuneradas antes de noviembre del 2011, porque hemos dicho que las remuneradas ya estaban incluidas en el 2011. En el 2011 ya se dio la oportunidad, cuando salió esa norma, de a todas las personas, aquello fue más para los llamados becarios, ¿no? A todas las personas que habían estado haciendo prácticas formativas, investigando, etcétera, ya se dio la oportunidad de que pudieran suscribir un convenio especial para aquellas prácticas. Antes lo comentábamos, ¿qué pasa? Que cuando lo tienes muy reciente y eres joven, piensas, ¡buah! De aquí a que yo me jubile, vas a saber. Bueno, pues ahora está pasando que como se ha abierto otra vez esta posibilidad, hay muchas personas que eran jóvenes en aquel momento y no lo suscribieron y ahora sí les interesa. Realmente estamos viendo personas bastantes que lo están solicitando. Bueno, ahora seguimos. ¿Quién más? Pues los que hubieran realizado prácticas formativas no remuneradas antes de enero del 2024, porque las no remuneradas no han estado nunca incluidas. Los becarios, participantes de programas de formación con anterioridad, bueno, los becarios, aquí he puesto, sí, los becarios normales. Y luego los que estaban haciendo programas de doctorado, ¿vale? Porque antes del 2006, porque a partir del 2006 se publicó el Estatuto del Becario y aquí ya se les incluyó como con contratos predoctorales, que en ese caso son contratos normales que cotizan con normalidad a la Seguridad Social. Y luego tenemos los que realizaron prácticas externas retribuidas al amparo de un Real Decreto del 1707-2011, porque este Real Decreto dijo que las prácticas aquellas remuneradas que se incluían dejó fuera a los estudiantes de las prácticas académicas que se estaban realizando en las universidades. O sea, solamente eran los que ya estuvieran titulados, etcétera, los que estuvieran realizando prácticas en la universidad los dejó fuera. Lo que pasa que en el 2013 esto se declaró inconstitucional, entonces, pues bueno, desde entonces pasaron a ser prácticas retribuidas normales. En ese caso, todas estas personas que estuvieron haciendo estas prácticas pueden suscribir el convenio especial con la Seguridad Social. Bueno, las prácticas incluidas, esto se repite un poco, vamos a pasar. ¿Qué requisitos? Bueno, pues tiene que acreditar la realización de las prácticas que estaba haciendo.
Tiene que presentar una solicitud a través de la sede electrónica, tiene que presentar la documentación, etcétera, y se puede solicitar hasta el 31 de diciembre del 2028. Nos dan un tiempo. ¿Y cómo se puede acreditar? Pues con un certificado bien de la universidad o centro educativo donde cursaron sus respectivos estudios, y también pueden hacer el certificado la empresa donde estuvieron realizando las prácticas. Antes me comentaba alguien que quizás las empresas ya no existían, pero sí existen las universidades y los centros formativos, o sea que podrían expedir el certificado estos centros. ¿De acuerdo? Hay un modelo para solicitud, se tiene que cumplimentar y mandarlo a través de las sedes electrónicas. Ya sabéis que... Vale, ¿y cuánto se cotiza? Aquí es donde está el problema de la cuestión. Se cotiza hay una la base de cotización de contingencias comunes del grupo 7 del régimen general del periodo en el que se realizaron las prácticas. Quiere decir que si tú quieres hacer un convenio por prácticas del 1980, pues la base de cotización probablemente era muy baja. Tengo aquí una lista de la base de cotización. Pues en 1980 era 148,39 € la base de cotización. Entonces, a esa base le aplicaríamos el 28,30% y luego le restamos el 0,77% porque el 0,77 es la cuota que va destinada a la incapacidad temporal por contingencias comunes que ya hemos dicho que estaba excluida. ¿Vale? Resultado, pues que si tú quieres hacer un convenio de prácticas de hace mucho tiempo, pues probablemente te salga bien. De hecho, estamos comprobando que ha habido gente que sí, que se están haciendo bastantes porque, bueno, gente próxima a la jubilación que quizás se puedan jubilar anticipadamente a los 65 o a los 63 con estas prácticas, y si no tendrían que esperarse o a los 25 o a los 67, mucho más. Al final les sale más rentable, por mucho que tengan que pagar, si la base es pequeña, pues la cuota les sale pequeña. Y al final les renta pues poder jubilarse antes porque, bueno, pues van a percibir la jubilación y a lo mejor en 5 meses ya lo tienen resuelto. Ahora bien, si tú quieres hacer un convenio de las prácticas que hiciste hace 2 años con este chico, pues le va a salir caro. En el 2023 la base de cotización era 1.260, con lo cual con el 28,30, el 0,77 este que se aplica, pues la cuota nos saldría unos 270 € por cada mes de prácticas, con lo cual, bueno, pues tienes que tener un interés importante en hacer este convenio especial. Siempre lo que digo, que bueno, ahora lo vemos todo que es muy lejos, pero el tiempo pasa volando. Vale, ¿cómo se tiene que pagar este convenio? Pues lo puedes, se realiza con cargo en cuenta, te hacemos un cargo en cuenta que nos digas, y se puede hacer mediante un pago único o con pagos fraccionados. Entonces, si tú, en pagos fraccionados, si tú lo que quieres hacer es 8 mensualidades, pues máximo lo puedes pagar en 16, el doble de los meses que quieres suscribir el convenio. Y, bueno, siempre un máximo de 80 mensualidades, 84. Y se extinguiría, pues si tú suscribes un convenio y dejas de pagar, pues se interrumpería, se extinguiría desde la fecha en que dejas de pagar. 3 mensualidades consecutivas. Si adquieres la condición de pensionista, si ya eres pensionista, pues ya no necesitas ningún convenio. Y, pues bueno, porque te arrepientas a petición del interesado, porque digas, bueno, a mí yo esto me lo he repensado y ya no quiero pagar más. Entonces, las mensualidades que se hubieran pagado serían las que se tendrían en cuenta. No devolveríamos los ingresos, ¿eh? Pero bueno, si has pagado 3 mensualidades y lo habías suscrito por X, pues te contarían 3 mensualidades. Es máximo, son máximo 5 años, es lo que puedes hacer el convenio. Lo que pasa que son 1.825 por cada tipo de prácticas, que podrían ser más de 5 años. Hemos visto convenios que llegan hasta 10. Si tú has estado haciendo prácticas de diferente tipo, pues el límite de 5 años se cuenta por cada tipo de práctica. Y las cosas de extinción. Bueno, aquí, no, déjame.
Tenéis información de todo esto en la página web de la Seguridad Social, donde podemos encontrar información. Bueno, pues entras pones Seguridad Social, en la primera página que te sale, que es la oficial, hay un apartado, bajas un poquito en novedades y que pone prácticas formativas. Aquí, bueno, hay todas las preguntas que la gente se hace, las cuestiones que te suscitan dudas, etcétera. Aquí. Yo creo que no sé, igual podrías entrar, se vería, pero bueno, es igual. Y bueno, pues hasta aquí más o menos la explicación de todo lo que supone este sistema. Gracias. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, los que están en online. ¿El micro? No, me parece que no. Sí. Si estás trabajando no te van a poder computar. Sí, sí. Como rescato aquello que también nos lo has dicho perfectamente. Vale, el convenio especial, sí. Y luego por centros de formación que ya no existen. Sí, pues bueno, siempre puede... Centros de formación que ya no existen. Si existe la empresa, se puede certificar. Claro, si no existe el centro de formación y ya ni la empresa, pues eso ya es más complicado. Vale, es como había muchas academias florecieron, las prácticas se hacían en el Arnau, supongo que tendrían que venir al Arnau a decir... Sí, el Arnau se lo podía certificar, sí se hizo aquí, sí. Vale. Sí, porque antes hablábamos de prácticas de, bueno, pues cuando se hacían en los hospitales militares, Sí. hay bueno, pues en sitios Cruz que Roja, ya... mucha Cruz gente Roja, puede Cruz Roja. exacto, sí. Pues eso tendría que ser o de dónde venían las prácticas, quién era el que hacía la formación o la empresa. Sí. Torre Vicens, vale, sí. No, ahora ya nos ha quedado claro para poder sí, un poquito más. Sí, sí. Yo creo que la cuestión un poco más, porque en principio se pensaba que este convenio especial era con la misma cuota que están cotizando los estudiantes ahora, y eso pues ya vemos que no. Pero bueno, si en realidad si son prácticas muy antiguas, las bases eran muy bajas, o sea que se puede asumir. El problema es, bueno, si son bases recientes. Pero como en general la gente joven, pues bueno, espera a ver qué pasa y todo el mundo está pensando, uy, cuando llega a nosotros ya no cobraremos, etcétera. Bueno, yo creo que sí. La verdad, el fondo de reserva está... Sabéis que estamos ayudando ahora a todos los que estamos trabajando con el mecanismo de equidad intergeneracional, que estamos pagando de un 0,80% de nuestras contingencias comunes, de nuestra base de cotización, y está ayudando, ¿no?, a sostener el sistema. La verdad es que somos los que nos estamos jubilando ahora o estamos próximos, somos la generación del baby boom, que somos muchos los que vamos a estar jubilados. Y entonces, pues bueno, pues hay mecanismos, ¿no?, para un poco para ir sosteniendo el sistema. Si tienes, la mayoría del presupuesto del Estado se va en pensiones. Y es importante que se tiene que ir sosteniendo con algunas incorporaciones nuevas. De Prat, si has hecho 2 años, son 2 años. Va exactamente porque te van a certificar que has hecho tantos días del 1 de enero hasta el 10 de mayo. Te van a ir certificando así. Los certificados que vemos vienen así. Entonces va por días, al final suma los días. Perquè fer això, el que vaig voler és fer la prova. I llavors sí que vaig demanar el certificat a l'Escola d'Enfermeria i a mi em van posar, justament perquè ho vaig demanar de l'any 84 a l'any 87, que és quan vaig fer els estudis, i em van posar la durada és 153,13 dies i t'especifica que són pràctiques no remunerades. Això sí. Bueno. Sí, porque tienen que certificar que están incluidas en esta normativa, ¿sabes? Porque si no, no son otras prácticas no regladas, etcétera, etcétera. Tienen que estar de todas estas prácticas que están incluidas para poder suscribir el convenio. De si son remuneradas, si no, si qué programas de formación son, lo suelen poner, sí.
Y bueno, sí, no sé si lo has calculado porque... No lo calculé porque tampoco no sabía lo de las tablas por los coeficientes dependiendo... Claro, la base de cotización del 84 al 87, esta base, pues mira, la base de cotización del 84 sería 243,59, 260, hasta el 87, 295. Entonces, si multiplicas, si hiciéramos la cuenta por el 28,30 menos el 0,76, salen asequibles. Si te interesa mucho, dices, bueno, es que por estos 2 meses o 2 años me puedo adelantar la jubilación, que también me interesa mucho, o cualquier otra cuestión que, no sé, que interesa a cada trabajador, ¿no? Bueno, hay que buscar la base de cotización de cada año. Nosotros tenemos aquí un cuadro que, bueno, hay que ver la base de cotización. Hombre, normalmente tú entras en internet y está todo ahora. Inteligencia artificial es lo que tiene, te lo dice todo. Lo de los trienios es una cosa que, bueno, yo creo que esto es más de la propia entidad donde estéis, ¿no? No sé si se tiene en cuenta para los trienios. En principio, las prácticas no remuneradas no contaban para, no sé si para trienio, pero para tener derecho a acreditarlo en procesos de concursos, etcétera. Esas prácticas no contaban porque no se considera relación laboral, por lo tanto no es tiempo trabajado, es tiempo que tú estabas aprendiendo. Para los trienios no lo sé, para todo lo demás sé que no, antes no. Eso ya también puede ser que a veces por sentencia, los criterios también se van cambiando en función de las sentencias, de la jurisprudencia que va saliendo, ¿no? Pero en principio las no remuneradas no, las remuneradas es probable que sí. Si queréis damos un paso, que María de Barcelona tiene una pregunta. Sí, adelante. Hola, sí, le explico. Yo ya tengo hecho el registro para la solicitud del régimen especial. Lo único que no, bueno, aún no he recibido la contestación ni la propuesta, pero lo único que sí se me hace difícil entender es cómo se calculará el tiempo de régimen especial que me corresponde, porque las universidades normalmente te certifican las prácticas por un número de horas y o créditos. En nuestro caso eran 1.200 horas de prácticas y no sé a efectos de cotización a eso a qué equivaldría. Esto hablo de los años 90-93. Pues la verdad es que no sé, porque supongo que el total de horas se trasladarán a lo que sería una jornada de trabajo habitual. Las 40 horas se dividirá y se acabará calculando lo que suponen días. Pero lo normal es que te certifiquen los días concretos de las prácticas, los periodos, no las horas. Pues no, porque... Yo imagino, a lo mejor en estos casos son los que se están, si no te han resuelto, no sé si hace mucho tiempo que lo pediste, pero si no a veces tenemos que preguntar a servicios centrales que se apliquen criterios, porque, por ejemplo, esto que decíamos antes de que el máximo de 1.825 días que se podía suscribir el convenio, que se puede sumar si son diferentes programas de formación, pues eso hemos tenido un poco que esperar a que de la Subdirección General de Ordenación de Servicios Centrales de la Tesorería nos digan que sí que valen todos. Entonces, en este caso, pues supongo que se estará viendo a ver cómo se calculan, si te lo acreditan en horas. En este caso es que lo normal son días. Lo que certifica la universidad es periodos de prácticas y por cada periodo de prácticas un número de horas y no de días. Con lo cual, claro, me imagino que el cálculo no estará muy... Yo creo que lo hace por días al final, porque son periodos y ya las horas que hayas hecho no los tienen en cuenta. Te van sumando días, lo que he visto yo en las resoluciones que hacemos. O sea, se va contando los periodos y no los días.
De O sea, acuerdo. perdón, y no las horas. Gracias. ¿El tutor de prácticas académicas externas de estudiantes de enfermería entraría? ¿El tutor entraría? Entiendo que no, porque es como... No, el tutor de prácticas académicas en teoría se entiende que es un trabajador ya, o sea que... ¿Pero entraría en el certificado, quieres decir? ¿Cuál es exactamente la pregunta? En pregunta. Vale. Adriana, ¿no? ¿Es Adriana? Adriana, exactamente qué querías preguntar? Bueno, no sé, hay una pregunta que pone que si el tutor de prácticas académicas externas de estudiantes de enfermería entraría en la posibilidad de hacer el certificado o exactamente cuál es la pregunta, o si entraría dentro del sistema. ¿Podría hacer el convenio? No, el tutor no, tienen que ser los estudiantes, el convenio no lo puede hacer el tutor. Hizo un máster en la UB con prácticas en Barcelona y era propio. ¿Esta entraría? Sí, los másteres propios de la universidad entrarían igualmente, sí, perfecto. I per últim preguntant, pràctiques fetes al 2015 de 300 labores, quan tindria que pagar? 310 horas, tendríamos que mirar los periodos concretos porque es base y día. Entonces, en el 2015, pues tendríamos una base de 756,60. Tenemos una calculadora por aquí. 756,60. 756,60 por 28,30 por 5. Sería 250 menos 0,77%. Pues por mes, te voy a decir por mes, porque si no calcular ahora días, ¿quién ha preguntado? Maribel. En el 2015 la base mensual hemos dicho que era 756,60. Si hubieras hecho prácticas todo un mes, tendrías que pagar una cuota de 212 euros cada mes. Eso sería el coste de un mes. Es lo que decíamos, cuanto más nos acercamos, pues el coste es el coste de un trabajador, de la cotización de un trabajador que está de alta normal. Esto resulta un poco caro ahora, claro. Sí, estamos respondiendo, ¿me nos estáis escuchando? No sé si igual levantáis el oído. Gracias. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta más? Sí, cuando tienes el problema, decir, bueno, ahora sí, suele pasar. Bueno, pues no sé si, de todas maneras, no sé, o si tenéis alguna otra cuestión de seguridad social que no sea de prácticas y que ahora mismo digas, lo tengo en la cabeza, pues yo, si me las sé, estoy dispuesta a responder a cualquiera. ¿Puedo preguntar una cosa? Sí. Sí, ¿cómo entran en régimen especial los periodos de la antigua mili? La mili ya se dan por cotizados, entonces en la vida laboral no se tiene que cotizar nada y la mili ya se entiende que todo el periodo de mili se da por cotizado. En la vida laboral nunca nos saldrá porque ni se cotiza, se da. Entonces, a la hora de solicitar las prestaciones de la jubilación o la invalidez es cuando ya el Instituto Nacional de la Seguridad Social te lo reconoce. O sea, no hay que hacer nada. Y siempre y cuando los necesites para tener derecho a la jubilación. Si no, hay otras situaciones que ya no te las reconocen, que no te hacen falta. Si no te hacen falta, no te lo reconocen. Correcto, gracias. Sí. Mucha gente está pidiendo, bueno, ha pedido esos periodos y ahora lo que está pidiendo, sabéis que las personas que trabajan a tiempo parcial ahora se reconoce a jornada completa y muchas personas piden que lo quieren tener en la vida laboral. Bueno, pues eso no. Solamente es cuando tú vas a pedir una prestación que te lo reconocen ahí, porque en la vida laboral se refleja exactamente lo que estás trabajando.
¿vale? Nunca lo tendrás ahí en la vida laboral. Pero si tú, por ejemplo, pides un informe de estos de jubilación, de cuándo me puedo jubilar y cuánto cobraré, el sistema ya te lo calculará, como si trabajaras a tiempo completo. Es una de las preguntas estas de últimamente así que se ha mucho. Sí. No todo. Lo de antes también, sí, sí. Sí, pues todos esos días, no, te cuentan todos. Es con efecto... En tu vida laboral no, pero cuando te vas a jubilar te lo van a contar como si estuvieras a jornada completa esos días. Claro, en la vida, es que en la vida laboral no te va a salir nunca. Es cuando tú te vayas a jubilar que te lo contarán como si hubieras estado a jornada completa. ¿Ha sido al INS? Bueno, a lo mejor yo creo que ahora el sistema lo está arreglando. Igual todavía no te sale, o estaban en ello, ¿eh? El sistema se había parado un poco porque mientras que aplicaba todos los cambios, pero yo creo que está previsto que salga ya. Bueno, no te puedo asegurar, ¿eh? Porque esto es más del INS, sino... En la vida laboral nunca te va a salir. En la vida laboral nunca. De hecho, sabes que una vez que tú alcanzas la edad ordinaria de jubilación, si sigues trabajando, no se cotiza. A partir de los 65, la edad que tú te puedas jubilar y sigues trabajando, ya no se cotiza más que por incapacidad temporal. Hay unos conceptos que se cotizan, pero la cotización normal por contingencias comunes ya no se cotiza. O sea, a las empresas les sale muy bien. Pues para este cálculo, ¿no? Para decir, yo ya tengo derecho a esta exoneración en las cuotas, ya se cuenta, aunque hubieras estado a tiempo parcial, se cuenta como completo para tener derecho a esta exoneración. O sea que yo creo que no sé si el informativo este que solicitas ya te lo está calculando o no, porque a veces sí que, bueno, esto es un programa que a la mínima que hay un poquito de algo raro ya no lo puedes hacer, ya tienes que hacer en el INS, el informativo en el INS, pero en el INS no te lo van a hacer si no te falta meses para jubilarte. Sí. Claro, una cosa es que estés de alta, es el periodo en el que tú estás de alta. Si te han dado de baja por el medio, no, esos días no cuentan. Eso es, o sea, lo que cuenta es que si tú estabas a media jornada, antes te decían por cada 2 días, si tú estás a media jornada, cada 2 días tenías uno. Ahora no, ahora cada día tienes un día, por mucho que estés a media jornada o a un 25%. Pero si te han dado de baja y alta, ahí ya no. Sí. No, esos huecos no. Esos huecos no. Estos son los contratos, estos por sustituciones, etcétera, que se continúan haciendo, creo yo. Es por te cuenta el contrato. Lo que te cuenta es eso, que si estuvieras a media jornada te va a suponer como un día entero, y eso es una mejora importante, de todas maneras. Pero en vida laboral ni luego tampoco no te contarán. Un problema que sí que nos hemos encontrado aquí con trabajadores es trabajadores en el turno de noche. El turno de noche entró hoy a las 10, salgo mañana a las 8. Y solamente les han cotizado un día. Nosotros entendemos de que tendrían que ser 2 días, el día que entras y el día que sales. Y solamente les han cotizado uno. En estos casos, las reclamaciones que se pueden hacer o qué se puede hacer. Porque otra cosa que también yo me lo encontré, por ejemplo, en mi vida laboral, es unos días con asterisco. Fui a tesorería y me dijeron que esos días, estando al 100%, contratada, que
esos días no me los había cotizado la empresa. Y me dijeron, suerte tienes porque en educación están encontrados hasta 3 meses que no les han cotizado. Más que nada porque cuando, yo tengo entendido, cuando tú haces un contrato, tienen unos días de carencia para ellos dar la alta a la seguridad social y de esos 9 días recuperé 3, haciendo la reclamación. Nosotros no los pude recuperar. Entonces, eso sí que nos encontramos con estas dos cosas. Sí, son las altas fuera de plazo. Si no te dan hay unos plazos que ahora son previos o los 10 días estos en prácticas, pero ahora todas las altas son. Si la empresa no te da de alta dentro de plazo, pues el tiempo que transcurre entre que tú empiezas a trabajar y hasta que la empresa no te da de alta, en teoría no te cuentan como permanencias en la vida laboral. Sale fecha real, que tú empezaste el día 1, y fecha de efectos que te dieron de alta el día 10. El Arnau tiene, creo que tiene un mes para dar de altas, o sea, tienen un plazo especial porque hay muchos trabajadores, son instituciones públicas, etcétera. Creo que tiene 30 días para comunicar las altas y las bajas. Lo digo así de memoria, o sea, tampoco no. Pero en las empresas normales el alta tiene que ser antes de que empiece a trabajar, el trabajador tiene que estar de alta. Entonces, esos días en principio en la vida laboral no te cuentan, entonces no te van a decir, me faltan 3 meses porque no me dieron de alta. Lo que pasa es que luego en el INS, cuando llegas al INS, sí que te lo van a tener en cuenta para las prestaciones. Cuando llegas a la jubilación, sí que te lo tienen en cuenta. Pero en la vida laboral no. ¿Y lo del turno de noche? El turno de noche, eso es una cuestión un poco, siempre estamos en litigio con esto, porque había criterios que se empezaban, pero la inspección dice que, o sea, el alta es el día en que se empieza, el día natural, y la baja el día que acaba. Vale, estas son cuestiones un poco más de inspección ya, sí. Vale. No, porque claro, encontramos esto de que empiezas hoy a las 10, terminas mañana a las 8. Entonces, son 2 días. Son 2 días naturales, lo que pasa que el turno a lo mejor que es de 8 horas al final o de 10 horas. Son más días. Sí. Si alcanza más días, esto hace tiempo se habló por la inspección y yo creo que dijeron que tenía que ser 2 días. El día natural en que se empieza y cuando se acaba. O sea, que si tenemos trabajadores que están en esa irregularidad... lo tendrían que mirar, sí. Eso lo tendrían que mirar. No sé si, claro, a veces en el sistema sanitario y tal hay medidas especiales, ¿eh? También podría ser. Ya sabéis que siempre tenemos muchas características especiales aquí, son más permisivos en otras cosas, ¿no? Pero esto te lo miraré, ya te diré algo, y así te lo aseguraré. Porque tenemos algunos casos ya de cuando se hacía, lo que decía mi compañera, alta y baja de un día, porque era alta y baja de la noche. En realidad son 2. Pero en realidad eran 2. Y yo sé que en otros hospitales esto lo subsanaron, aquí sé que no está subsanado, y entonces era para esos trabajadores, trabajadoras. Ya, lo que pasa es que si todos los periodos que no la inspección podría levantar acta de liquidación por 4 años atrás, si no se han comunicado y no se han cotizado y entienden que se tendrían que haber cotizado. Todo lo que sea más allá de 4 años lo has perdido. No se puede hacer. Sí, son periodos prescritos. 4 años atrás no se pueden tocar. No, hablo de ese tiempo. Sí. Eso. Pues si es más de 4 años. La solución sería ir, por ejemplo, a juicio, por decirlo así, o no te denuncian. Es que no es una persona, hay varias personas que están en esta situación. Entonces, pues la solución aquí, pues claro, ya son contenciosos, ya son contenciosos, sí. A ver qué diría el juez, sí. Porque si son periodos prescritos, en principio es que no se puede ni que quiera la empresa, no se puede cotizar, salvo que sea una cosa ya, pues eso, a nivel judicial, etcétera. Sí. Es para todos los tipos de incapacidades permanentes, para todas. Hay la absoluta, la permanente, para profesión habitual, la absoluta que es para toda profesión y la gran invalidez que necesitas el concurso de otra persona, ¿no? Para ayudarte en los actos. No.
No, porque se entiende que tú ya estás protegido. Lo que estamos cotizando ahora es para tener derecho a esas prestaciones. Y son cotizaciones que ya ves que son de 10 euros a 300 que está pagando un trabajador. Pues sí. Pero ya tienes ¿sabes? Tú ya tienes lo que sí que podrías, no, un trabajador podría estar de alta, podría trabajar si tú tienes una invalidez por una profesión habitual para enfermería, ¿no? Para ser enfermera puedes tener, ahora yo me dedico a ser jardinera, ¿no? Pues puedo ser jardinera. Porque es totalmente distinta y entonces lo que tengo que hacer no me impide realizar mi enfermedad o mi incapacidad no me impide realizar los otros trabajos. Entonces, eso está previsto y se puede hacer y podéis compatibilizar el trabajo con la invalidez. Sin embargo, aquí no. En las prácticas no. ¿Más dudas? Si he realizado unas prácticas no remuneradas después del 1 del 1 del 24 y estaba trabajando con una reducción de jornada de 1/3, ¿me contará 1/3 de las prácticas? No. Si estás de alta, aunque sea con una reducción de jornada a tiempo parcial, ¿no? Estás de alta en seguridad social en una empresa y no te excluyen. Mientras estés en esta situación, estás de alta pero no se cotiza. Adiós. El conveni de pràctiques que heu comentat, que són per a tots els sectors, els meus estudis inicials van ser el sector tèxtil. Vaig realitzar pràctiques voluntàries i les requerides dels estudis. Sí, es para todos los estudios universitarios o de formación profesional, cualquier rama. Ningún problema para eso. ¿Más dudas? No tengo más preguntas ni res. Pues bueno, si os parece, damos por la sesión. Sí, gracias a vosotros por el interés. Sí, no, también dar gracias a los que nos han seguido en Teams y los que estáis aquí. Muchas gracias a todos y bueno, pues gracias. Cualquier duda, estoy dispuesta a responderos todo lo que os pueda ayudar y a partir de ahora estamos en contacto, cualquier problema pues ya me decís. Pues muchas gracias. A vosotros.